31 minutos de la mañana. Si en algún sector ha habido un comportamiento errático de parte del gobierno del presidente de la República, es en el sector de minas y energía. Recuerden ustedes, y esto parece que hubiera ocurrido hace mucho tiempo, pero sus efectos se empiezan a sentir ahora, el debut del gobierno con la exministra Irene, que decía que decrecieran las economías del mundo, y le fueron decretando, en el sentir de los expertos, equivocadamente, la muerte a la exploración de los hidrocarburos, más por un discurso que por una realidad, y han generado unos efectos que son muy complicados. Me da gusto saludar a esta hora al exministro de Minas y Energía, Tomás González. Tomás González hoy es el director de un prestigioso centro en ese campo, justamente en el campo de minas y energía, y una voz que se escucha con toda atención. Doctor González, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un feliz año para todos los oyentes. El Centro Regional de Estudios de Energía dirige Tomás González. Nosotros vamos a hacer en la emisión de hoy, en la de mañana, una revisión sectorial de lo que viene para Colombia, las perspectivas para el país. En minas y energía, doctor González, arranquemos por hidrocarburos. El gobierno parece perseverar en esa decisión de tener congeladas las nuevas exploraciones, de seguir con lo que había, pero eso nos pone en una condición de franca vulnerabilidad hacia adelante. ¿Cómo lo aprecia usted? Tal cual como usted lo dice, Juan. Mire, si vamos a hacer un balance del tema energético, creo que tiene sentido partir el sector en electricidad, en gas y en combustibles líquidos. Los hidrocarburos son los combustibles líquidos, el gas que usted menciona. Usted dice, se congeló la exploración. ¿Y por qué es una mala idea congelar la exploración? Porque el sector de hidrocarburos es como el tanque de gasolina de un carro. Usted tiene unas reservas descubiertas, que son la gasolina que hay en el tanque de gasolina del carro, y usted a medida que va produciendo se las va gastando. Entonces, si usted no repone lo que se va gastando, usted en algún momento va a quedar vulnerable y va a quedar completamente dependiente de las exportaciones. Lo que ha pasado en Colombia es cuando usted para la exploración, para el proceso de ir buscando e incorporando. Y lo que nos está pasando ahora es que las reservas del futuro, el reponer esa gasolina del tanque de gasolina del futuro, se nos va a ir frenando. Y eso no lo estamos sintiendo hoy directamente, pero lo vamos a empezar a sentir más adelante con mucha fuerza. Y en este sector todo se demora, Juan. Entonces, si paramos las cosas hoy, luego volver a mover todo el sistema y volver a empezar a encontrar y recuperar reservas va a tomar tiempo. 7:34, doctor González, el final del año estuvo plagado de información inquietante en materia de gas y de suficiencia de gas y de la capacidad de cumplir con la demanda que ha generado Colombia. ¿Eso cómo va? Pues mire, Juan, lo que ha pasado en estos 2 años es que entramos en el mundo de la escasez, que era un mundo en el que no estábamos acostumbrados a estar en Colombia. Aquí siempre habíamos tenido excedentes de gas. Y lo que pasó es que la producción nacional ya no nos está alcanzando para atender nuestra propia demanda. Y eso, para ser justos, esto no es un problema que se inventó este gobierno. Las reservas vienen cayendo, en los últimos 15 años han caído como 55%. Pero lo que sí ha pasado en estos 2 años es que las señales del gobierno para el sector de gas han sido completamente ambivalentes. Un día dicen que sí, que el gas es buena idea, que lo necesitamos, el otro día dicen que no. Usted ha oído al presidente comparar el sector hidrocarburos con la cocaína, diciendo que es uno de los venenos de Colombia, diciendo que no quiere inversión en hidrocarburos en el país. Entonces, esas señales contradictorias, esa ambivalencia con el gas, esa política, esas señales de inversión, pues empiezan a sentir, los proyectos se demoran, los proyectos no salen, se nos van acabando nuestras propias reservas, y lo cierto es que a partir del próximo año, del 25, ya vamos a tener muchas dificultades para que la oferta y la demanda
se igualen y estamos dependiendo mucho más de las importaciones de gas. Sí, exministro, y con esa incertidumbre que usted señala y también con el fantasma de la probabilidad de importación de gas y los hidrocarburos, ¿usted cree que en el 2025 vamos a estar en riesgo de abastecimiento energético en Colombia? Pues mire, le hablo con las cifras oficiales del tema, ya sean las que da el propio gobierno, las que da Ecopetrol, o en el sector de gas tenemos una cosa que se llama el gestor de mercado, que es algo así como el DANE del gas natural. ¿Y qué es lo que nos dice el gestor? El gestor mira lo que los productores dicen que van a producir y luego el gestor mira las proyecciones de demanda del propio gobierno. Entonces, cuando usted compara la oferta y la demanda, lo que dicen los productores que van a producir y la demanda que se supone vamos a tener según las cifras oficiales del próximo gobierno, lo que vemos es que depende de cómo nos va con las lluvias. ¿Y por qué? Porque uno dice que tiene que ver el gas con las lluvias. Bueno, porque es que si no llueve, vamos a tener que usar plantas térmicas para generar electricidad. Esas plantas térmicas funcionan con gas y eso aumentaría la demanda de gas. Entonces, si no llueve, lo que nos dice el gestor es que nos debería alcanzar el gas a penitas, a ras, muy, muy a ras. Si llueve poco, la demanda de gas va a estar muy alta para generar electricidad y lo que nos dice el gestor es que vamos a tener un déficit de más o menos 3-4% de la demanda podríamos tener el próximo año. Entonces, como ven, ya no depende de nosotros, ya nuestra producción propia no alcanza, dependemos de cómo estén las lluvias para ver cómo funciona, si vamos a ser capaces de atender o no la totalidad de nuestra demanda de gas. Doctor González, ¿cómo se conforma esa canasta entre las licencias en el territorio y las licencias offshore y los proyectos offshore, los proyectos costa afuera? Pues mire, Juan, en el caso del gas natural que estamos hablando, la gran mayoría de la producción que tenemos hoy en día viene de lo que tenemos en el interior, en tierra firme o el llamado onshore. En offshore lo que tenemos son los proyectos que están en desarrollo, que son los que nos ha dicho el propio gobierno, nos ha dicho el propio Ecopetrol, que son los que nos van a salvar la tarde. Entonces, ¿qué está pasando para darles el panorama a los oyentes? Lo que está pasando es que vienen decayendo nuestras propias reservas y a partir de este año vamos a empezar a tener dificultades para atender la demanda de gas. Nuestra producción va a seguir cayendo, la demanda se va a mantener. Y lo que nos dice el gobierno es tranquilos que los proyectos costa afuera, el llamado offshore, lo que se está haciendo en la costa Caribe, van a poner el gas que nos va a dar tranquilidad. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿y eso cuándo va a ocurrir? Y en el mejor de los casos eso va a ocurrir al final de esta década. Entonces tenemos este año 26, 27, 28 y 29, vamos a tenerlo con grandes dificultades para atender la demanda de gas completa. Esos proyectos offshore son proyectos que son complejos, son proyectos que toman tiempo, son proyectos que están sujetos a los procesos de licenciamiento ambiental que no han sido fáciles, son procesos que están sujetos a consultas y hemos tenido demoras, hemos tenido grandes demoras y hemos tenido decisiones como las que tomó el gobierno recientemente de demorar injustificadamente una licencia para uno de los proyectos más importantes, lo cual esa demora va a trazar el cronograma en un par de años. Entonces, fíjense que estamos, si todo sale bien, dependiendo de ese gas costa afuera para que nos simplifique la vida final de la década. Pero las señales que recibimos es que va a ser difícil sacar los proyectos. Entonces no sabemos exactamente con qué certeza van a entrar a finales de la década. Sí. Y eso para no hablar de precios. Sí, hablemos también de Ecopetrol, porque este año fue el que pasó un periodo de muchos escándalos para el presidente Ricardo Roa. Casi que todas las entrevistas que hacía hablaban más de los escándalos y sus respuestas que de la gerencia y la renta y la utilidad de Ecopetrol, pero también han mantenido los contratos que venían de gobiernos anteriores para la exploración y la explotación. ¿Cómo ve a Ecopetrol este 2025? ¿Cuáles son sus retos? Yo Ecopetrol realmente, como parte de mi trabajo, lo analizo desde el punto de vista energético. Y lo que nosotros vemos es que Ecopetrol
está teniendo una tensión muy grande, esto tampoco es nuevo, pero está teniendo una tensión muy grande para cumplir con su estrategia. ¿Cuál es esa tensión? Que por un lado quiere hacer la transición energética, salirse de los combustibles fósiles, salirse del petróleo, salirse del gas, ir paulatinamente moviéndose hacia energías renovables, pero por otro lado quiere darle una rentabilidad a los accionistas. Los accionistas siendo todos los colombianos, ustedes saben que el Estado es dueño del 90% de Ecopetrol más o menos. Entonces tiene esa tensión de yo me voy saliendo de mi negocio más rentable, que son los hidrocarburos, pero al mismo tiempo tengo que mantener esa rentabilidad y eso es muy difícil. Cuando uno mira ya este año y mira los números de Ecopetrol, se da cuenta que obviamente Ecopetrol pues está sujeto a lo que pase con los precios internacionales del petróleo, pero se da cuenta que la producción que realmente está creciendo y se está manteniendo en buenas condiciones es la producción que Ecopetrol tiene por fuera de Colombia. La producción dentro de Colombia no le está yendo bien. Y hemos tenido decisiones muy controversiales, que ustedes recuerdan, ustedes la cubrieron, el tema del famoso proyecto Oslo. Ecopetrol tenía un proyecto con Occidental, que es el mismo con el que está haciendo este proyecto de Costa Fuera de Gas, una decisión lista para invertir unos recursos muy cuantiosos y tener producción en Estados Unidos que iba a aumentar las utilidades como en 14% según los datos mismos de Ecopetrol. Y lo que pasó es que el gobierno a última hora, el presidente dijo que no le parecía esa producción porque tenía que ver con recursos de fracking, con la utilización de la técnica del fracking. Ecopetrol en el último segundo, del último minuto, de la última hora, decidió salirse. Y eso pues fue una decisión muy complicada para la compañía. Entonces Ecopetrol está teniendo que navegar esas tensiones de hacer la transición energética, esas dificultades de crecer la transición en Colombia, de un gobierno que no le gustan los hidrocarburos, que es su principal negocio, pero de un gobierno que sí le está pidiendo todos los días la caja y los impuestos y los recursos y las utilidades para financiar todos los gastos públicos. Entonces Ecopetrol se encuentra en esa situación difícil y se encuentra además expuesto a unos precios que mantenemos todavía, sobre todo en el caso del diésel, unos precios que mantenemos que son deficitarios, que hay que subsidiarlos y que el gobierno se demora en pagarle y eso le genera también muchas dificultades financieras. Doctor González, y sobre los combustibles, el gobierno decidió elevar su precio, reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles. ¿Qué esperar para 2025 sobre los precios en general de los combustibles? Mire, una de las cosas que hay que aplaudirle al gobierno es lo que hizo con los precios de la gasolina. Cuando nosotros vemos lo que ocurrió en el año 22, 23, lo que vemos es que alcanzamos a tener un déficit de más de 3. Eso es un subsidio que es altísimamente regresivo. Casi la mitad de este subsidio, según nuestros cálculos, se lo lleva el 10% más rico de la población. Es un subsidio que es regresivo, es un subsidio que es difícil de entender para un gobierno que dice tener ese compromiso que tiene con el cambio climático. Y el gobierno en gasolina hizo aumento y cerró ese déficit. Sin embargo, en diésel no nos hemos movido. En diésel teníamos la expectativa el año 24 en que el gobierno iba a cerrar ese tema, iba a tener una política de incrementos para cerrar ese subsidio tan regresivo. Y finalmente no lo hizo. Finalmente solo se hizo un pequeño aumento. Hoy precisamente que hicieron los aumentos en el caso del diésel fueron menos de 200 pesos, como alrededor de 200 pesos, cuando el hueco ha sido más de 5.000. En el año 24, según el Ministerio de Hacienda, el hueco por el diésel va a estar alrededor de los 10, 11 billones de pesos. Acuérdense que la ley de financiamiento que ustedes discutieron tanto acá, esa ley de financiamiento que no pasó, quería recoger 12 billones de pesos. Bueno, en solo diésel había como 11 billones de pesos ahí para poder que nos estamos gastando en algo que es un gasto muy ineficiente. Entonces, ¿qué esperar para este año? Pues esperaremos que la gasolina se siga manteniendo con el precio internacional para que no haya que subsidiar la gasolina. Y ojalá se encuentre una manera de cerrar el diésel, porque en un país como Colombia, con tantas necesidades sociales, lo que menos necesita la gente es que se gaste esa plata en diésel. Subsidiar el diésel se puede gastar en cosas que le sirven más a los colombianos, sobre todo a los más vulnerables.
7:46, aquí están las perspectivas del sector. Es nuestro ejercicio de prospectiva para este 2025 con voces calificadas, con expertos en cada uno de los temas que son cruciales para Colombia. Exministro Tomás González, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes muchas gracias por la invitación, Juan, y un feliz fin de vacaciones de año, fin de inicio de año. Muchas gracias. Igualmente, que venga un gran 2025. 7:46. Les traigo novedades de la casa más famosa de toda Colombia. En esta segunda temporada podrán tener muchísimo más contenido en las plataformas digitales de Canal